El sobreviviente. Desde entonces a una hora incierta, aquella pena regresa y si no encuentra quien lo escuche, queme en su pecho el corazón. Mira de nuevo los rostros cómplices, lívidos en la primera luz, grises de polvo, de cemento, imperceptibles en la bruma, sus sueños manchados de muerte y angustia. Por la noche aprietan sus mandíbulas y bajo el largo peso de los sueños rumian invisibles lamos. Idos lejos de aquí, los caídos, alejados, yo nunca suplanté a nadie, ni usurpé el pan de nadie. Nadie ha muerto por mí, nadie. Regresad a vuestra niebla. No es culpa mía si vivo y respiro y como y veo y duermo y visto paños. 4 de febrero de 1984. Me sumí en ese poema y ahora lo dirijo a ustedes con mi voz, en este espacio mío, en el que se refracta a mis espaldas esa luz y velan ahí algunos de mis libros. La palabra testigo se vuelve urgente y está al lado de la palabra sobreviviente. Sobreviviente y testigo. La palabra sobreviviente es elocuente de por sí. Habla de un peligro de perder la vida, un peligro que difícilmente se remonta. Y es entonces como una salvación. Salvarse de perder la vida. Lograr hacerle un guiño a la muerte. Engañar a la mano con el golpe artero. Sustraerse. Deslizarse por debajo de esa amenaza. Y hallar una salida o tropezar con ella. Remontar la vida en el peligro extremo de perderla. Y sería algo estetizante decir que todos los días de la vida sobrevivimos. O remontamos. O nos alzamos. Sobre esa amenaza perenne sería un esteticismo, pues la sobrevivencia aquí acotada tiene un peso de realidad inconfundible. Y la vida salvada merece ese nombre, la supervivencia, por encima y más allá de la necesidad o de la reproducción de las condiciones de vida. Este salto es un salto de vértigo. Todas las circunstancias apuntaban a que la vida propia, la de alguien, la de una persona, fuera arrasada y no quedara de ella sino cenizas. Y un azar entre multitud de azares, improbable como todos ellos, envolvió a la criatura y la arrancó de las garras feroces y de la crueldad. Y entonces en este caso, un poeta, toma conciencia tiempo después de haber sobrevivido, de haber desafiado la terrible estadística que apuntaba en la dirección
de que de allí nadie regresaba con vida. Detrás de las palabras "el trabajo hace libre" resuenan las palabras "nadie aquí saldrá con vida", pues el trabajo es tan solo una de las formas de la ciencia de la exterminación y el asesinato. El trabajo como una manera de hacer valer la inhumanidad o la deshumanización o la desaparición de lo humano. El trabajo como negación, ya no ella productiva, sino destructiva. El trabajo como forma de desaparición de quien lo ejecuta, quien lo realiza. El superviviente, el sobreviviente. Dicen que Philip Miller, uno de los miembros del Sonderkommando, afirmó que había hecho todo lo posible para sobrevivir, por la convicción de que lo inaudito, a lo que había asistido y en lo que había participado, tenía que ser contado, recordado, y que era esa como una vocación y un destino, y que fue por esa convicción que no puso manos sobre sí mismo para acabar con su vida. Para un judío, ser miembro de un Sonderkommando era lo peor. Le tocaba hacer lo más ruin, participar, empujando a sus hermanos a las cámaras de gas y luego, si es que se puede hablar de un luego de eso, actuar sobre los cadáveres y llevarlos al horno. Philip Miller creía que un propósito como es el de dar testimonio justificaba con creces la supervivencia. Y si bien no se trata de comparar, es claro para mí que no es ese el caso de Primo Levi, pues él no acepta que su supervivencia tenga ningún sentido trascendente. Por ejemplo, ese sentido destinado de dar testimonio. Sería darle sentido a lo que solo resulta de un accidente, de un golpe de suerte, que incluso a Primo Levi en muchas ocasiones le hizo sentir vergüenza. La vergüenza de sobrevivir en lugar de otra persona. Era común el hábito, y de eso se enteró Primo Levi a posteriori, de que prisioneros del lager, sobre todo prisioneros políticos, ocuparan una posición tal que les permitiera o que les permitía manipular las listas de la selección para las cámaras de gas, borrar un nombre y poner en su lugar otro. Enterarse de eso avivó en Primo Levi esa vergüenza
la de un superviviente que vive una vida ajena o que vive en lugar de otro. No dejó de obsesionarlo ese pensamiento. Era posible que el nombre que se borró fuera el mío y que estaba destinado a la selección y al gaseamiento fuera yo. Alguien que no sé quién era ni por qué motivos actuaba, borró mi nombre y puso en su lugar el de otro. Ese pensamiento es un pensamiento obsesionante y uno intenta colocarse en el lugar de ese pensamiento y siente el escalofrío. Vivir una vida ajena, estar en el lugar de otro que no sobrevivió. Llevar la vida sobre sí como una impostura. Y claro, una conciencia educada en la moral es capaz de convertir en una culpa difícil de llevar ese pensamiento. Y ese pensamiento puede llegar a convertirse en una certeza. Y esa certeza volverse algo enloquecedor. Y siempre se piensa que el que pereció en el lugar de uno era mejor que uno. Y si bien a lo mejor era más frágil, más débil, carente de todo recurso de sobrevivencia, lo era tal vez por el hecho de ser bueno, de no valerse de ninguna argucia, de un estratagema. Pereció por su inocencia, por su ingenuidad, por su estado de completa desprotección. Mientras a uno lo salvó la suerte, nada providencial, sino una manipulación en la frivolidad siniestra de una lista. Pensamientos como ese llevaron a Primo Levi a decir que habían perecido los mejores y que habían regresado solo aquellos que habían tenido algún trato con la maldad, habían vendido en alguna medida su propia conciencia, habían hurtado, habían defraudado, habían aprovechado con malicia ciertas oportunidades. Y es a partir de ese sentimiento tan profundo que toca el pecho y el corazón que se forma en Primo Levi la conciencia de la sobrevivencia. Y también es a partir de ahí que asume de una manera impensada, prácticamente súbita y automática, la responsabilidad del testimonio. Recién llegado a su casa, después de toda esa desventura, lo visita una persona de autoridad moral y le dice: si regresaste ha de ser por algo, estás destinado a algo superior. Tienes un compromiso que está dictado providencialmente. Debes dar testimonio. Tu supervivencia no fue un accidente, fue una elección. Esa afirmación a Primo Levi le despierta repugnancia. Le parece inmoral que se le diga eso, precisamente porque eso le aviva el sentimiento de que es una razón superpuesta, una invención.
para tapar el capricho, el carácter escandaloso de ese accidente de ocupar el lugar de otra persona. Por motivos así es que Primo Levi no acepta el término holocausto para hablar de la experiencia en el lager y la Shoah. Acepta quizás con un poquito más de prevención la palabra Shoah, que dice ella catástrofe, hundimiento, desgracia sin límites, ausencia completa de cualquier pensamiento salvífico o destinado. La condición de testigo prolonga el accidente de la supervivencia. Y es un azar igualmente difícil de descifrar, el que lo convierte a uno en tal. Podría haber sido, como fue el caso de tantos, que Primo Levi se hubiera sumido en el silencio, o hubiera de una manera medicinal el cultivo del olvido para buscar que su vida futura tuviera algo de normalidad. Pero Primo Levi no pudo hacer eso, y las razones por las cuales no pudo hacerlo son difíciles, son oscuras. Y uno de los motivos que lo acompañó fue intentar entender eso para poder asumirlo con un grado más alto de conciencia y hacerlo mejor. Una de las motivaciones es la vergüenza. Paliar esa vergüenza. Asumirla como un gesto de humanidad. Educarla para que ella impulse, en este caso, la escritura, y hacer que esa vergüenza no fuera aplastante, no inhibiera completamente la respiración espiritual. Yo sé que el uso de la palabra vergüenza puede ser ofensivo o puede generar toda suerte de reservas, más aún el uso del término sentimiento de culpa. Hay teóricos de la Shoah que consideran que en eso Primo Levi se expresa de una manera completamente ingenua, por decirlo menos, y que no actúa con la suficiente lucidez y extravía los términos. Por ejemplo, en los límites de una moral servil, que por lo pronto no constituía el nicho espiritual en que Levi se movía, siendo como era un hombre sin credo, un hombre que no le atribuyó ninguna significación a la presencia de la trascendencia en sus decisiones y en sus acciones. Y sin embargo, esa palabra aparece en su obra como un escándalo, y ese escándalo enciende todas las alarmas. La vergüenza lo mueve, y él mueve la vergüenza. Trata de alargar su frontera, correr su límite y penetrar con el entendimiento y con la conciencia en esa zona de gran oscuridad, de las motivaciones, digamos, profundas que llevan al hombre a vivir de determinada manera y actuar de determinada forma, o si se quiere darle un contenido a los días y a los años que vendrán en su condición de superviviente.
El capítulo 3 del libro Los hundidos y los salvados, que como ustedes saben, es el último libro escrito por Primo Levi, se llama precisamente así, La vergüenza. Y en ese capítulo explora Primo Levi ese entramado y habla de 4 formas de vergüenza o de 4 motivos. El primero, la vergüenza por no haber reaccionado. El segundo, la vergüenza por no haber sido durante ese tiempo prácticamente nunca compasivo o solidario. Tercero, la vergüenza por haber suplantado a otro y haber vivido una vida ajena. Y cuarto, lo que llama, con una expresión extraordinariamente rica, Primo Levi, la vergüenza del mundo. O la vergüenza del mundo. O la vergüenza de ser hombre. La vergüenza del mundo consiste en el descubrimiento de lo que unos hombres podemos, pueden, podrán o podríamos llegar a hacerle a otros. Porque en eso lo más conveniente no es, y lo más auténtico no es colocarse de inmediato en el lugar de la víctima o de las víctimas. Habría que asumir esa vergüenza del mundo como una terrible posibilidad de estar uno colocado en el lugar de quienes infligen daño a otros. Ya en el capítulo primero de ese libro, perdón, el segundo capítulo de ese libro que se llama La Zona Gris, Primo Levi había mostrado hasta qué punto, si bien la distinción entre verdugos y víctimas es una distinción neta e inconfundible, esa zona que los separa, la zona gris, está llena de ambigüedades, en que las víctimas llegan a cometer actos de infligir dolor, de hacer daño. Y en esa zona hay jerarquías, y hay mandos, y obediencias, y servidumbres, y esclavitudes, y luchas, en el que inevitablemente o en las que inevitablemente se somete a la condición de víctimas a otros iguales a uno, otros prisioneros, otros judíos, y así. A mí me parece de una gran riqueza ese asunto de la vergüenza. Y no me refiero pues a una riqueza conceptual, sino a algo que tiene que ver con la vivencia. En realidad esa vergüenza en sus distintas formas no se sintió sino muy escasamente, dice Primo Levi, al interior del lager. Él dice que a lo mejor se sentía algo de eso en los escasísimos momentos de tregua, por ejemplo, antes de caer profundamente dormido, o uno que otro domingo en que la ferocidad y el frenesí del tiempo del lager como que se le identificaba, en el que afloraba ese sentimiento, solo en tiempos muy raros, en momentos fugaces. El resto del tiempo, que era casi todo el tiempo, prácticamente todo el tiempo, él y todos los hombres allí se dedicaban a urgencias mucho más graves, como era responder órdenes, trabajar como esclavos, intentar procurarse algún suplemento de comida, intentar descansar un poco en la noche,
buscar frenéticamente cómo saciar la sed o cómo calmarla. Y en toda la astucia que había que tener todo el tiempo para esquivar los golpes, el atropello, los vejámenes y la muerte. No había tiempo para sentir vergüenza, la vergüenza vino después. Y habla muy bien de la nobleza de un alma que es capaz de sentir vergüenza, porque al final de cuentas lo que prácticamente todos los hombres involucrados en eso, no solo los alemanes, los europeos, los países aliados, sino todo el mundo, en todas las instancias, lo que hizo fue eludir la responsabilidad y esquivar la vergüenza. O decir que la responsabilidad es de otros y que no hay motivo para avergonzarse, dado que las cosas no podían ser de otra manera. Como si la vergüenza fuera solamente una respuesta, una reacción, un efecto causal. Cuando la vergüenza es más bien una emoción que está a flor de piel, es como una especie de capacidad de reacción ante lo imperdonable. En otra esfera, en un momento completamente distinto, pero vinculable a esto que estamos diciendo. Hay una escena en el libro de Roberto Antelme, quien estuvo en un campo de exterminio también, el escritor francés. Una escena, digo, en la tristemente célebre descripción de las marchas de la muerte en las que él estuvo involucrado. Resulta que cuando los alemanes sintieron las pisadas de los soldados enemigos, tomaron la decisión, una decisión absurda, lógicamente absurda, por su coherencia con todo lo planeado, con todo el completo urdido contra el pueblo judío. Decidieron llevarse a los prisioneros en largas y terribles caminadas hacia el interior de Alemania para recluir a esos prisioneros en campos que estuvieran en el territorio alemán. Antel me cuenta que caminaban seres que eran sombras de hombres, esqueletos en movimiento, custodiados por SS alemanes, rumbo al corazón de Alemania para enterrar allí a esos miles y miles de transeúntes o de trashumantes. Dice Antelme que se volvió rutinario que las personas que por fatiga extrema, por cansancio infinito, se iban quedando en la fila en los últimos lugares y mostraban signos de desfallecimiento. Los que iban adelante, arrastrándose a su vez, escuchaban de pronto un disparo. Y cuenta Antelme que una vez él era de los rezagados y que sintió como una palpitación perturbador, el que iba a ser elegido él, para yacer inevitablemente muerto en la cuneta por un disparo en la nuca, y que por un motivo que él no supo entender, quizás porque no tenía ninguna razón, el elegido a última hora fue otro, que iba a su lado. Y Antelme, con una sabiduría estremecedora, dice que lo miró y que vio palpable el rubor que a ese muchacho le subió a la cara. Y que ese rubor, ese enrojecimiento de la piel, no se le iba a olvidar nunca. Y yo, sin necesidad sin intención de simplificar los términos,
pienso que ese rubor tiene algo que ver con esa vergüenza o con la vergüenza. La vergüenza de decir, soy yo, voy a ser yo, aquí estoy. ¿Quién soy yo? ¿Qué es esto? O nada de eso, porque esa vergüenza no duró nada. De inmediato vino el disparo y ese rostro pasó del rojo al gris, o del rojo al pálido, o del rojo al muerto. A ese rostro lo abandonó para siempre el rubor de la sangre. Vergüenza del mundo, vergüenza de ser hombre, vergüenza de ser uno. Es un gesto de una honradez, de una limpieza, de una transparencia que está a flor de piel. Esa extraordinaria timidez del alma tan indescifrable a la que no llega ninguna psicología y ninguna explicación racional. Y que nada tiene que ver, nos tememos, con lo que llamamos habitualmente, de un modo heideggeriano, la vergüenza de existir, o la vergüenza del existente hombre. Por el contrario, vergüenza ante el hecho de la inminencia de dejar de existir, lo que priva y arranca la vida. Yo, me habla, es a mí. Bueno, estamos aquí ante este poema extraordinario que nos vuelve a plantear la pregunta acerca de la relación entre el escritor, el superviviente y el testigo. Con la palabra superviviente siempre me acuerdo de Elias Canetti, quien escribió sobre ese término y sobre esa condición páginas memorables. Están sobre todo en su libro Masa y Poder, que es un libro en el que se hace una radiografía al desnudo, en profundidad, del siglo XX, el siglo de las matanzas. Cuando a Elias Canetti se le hacía la objeción de que en su libro sobre las masas y el poder no se mencionaba prácticamente nunca Hitler y nunca se hablaba del nacionalsocialismo, él respondía, ¿para qué? No es necesario. En ese libro yo le aprieto la garganta al siglo XX. Y eso, para los que podemos leer ese libro o lo hemos leído, no es para nada una exageración. Y es una imagen lo más de urgente y lo más digna de la condición del escritor. No testigo. Elias Canetti no fue testigo en el sentido, digamos, más pregnante y más directo del exterminio de los judíos, no estuvo en un campo de concentración, pero sí escritor comprometido, convencido de que escribir es salvar vidas, cuidar vidas. Y mientras más mejor. Que no merece el nombre de escritor el que no actúe y escriba movido por la misericordia. Eso lo dice clarísimamente Elias Canetti al final de su magistral ensayo La profesión del escritor.
en el que habla de la necesidad urgente de que los hombres recuperemos lo más propio, aquello que nos pertenece de una manera más esencial, a saber, el don de la metamorfosis. Canetti sabe que el poder odia la metamorfosis, que no la resiste y que por no resistirla y odiarla, pues la combate y trata de cercenarla. Y cercenarle al hombre la posibilidad de la metamorfosis es poner en juego su propia supervivencia. Pero al mismo tiempo, y es lo que me interesa en este momento señalar a la sombra de este poema de Primo Levi, Canetti habla de la ambigüedad moral de la supervivencia. Dice que en el corazón del superviviente está la satisfacción de no ser el muerto y que cada muerte avive en él el deseo de sobrevivir y sobrevivir por encima de todo y de todos, al precio que sea. Lo cual lleva a Canetti a hablar de la propensión del sentimiento de sobrevivencia, pues incluso hasta el crimen. Lo único que importa es salvar la propia vida, mantenerla al precio que sea. Y habla al mismo tiempo de la necesidad de educar la sobrevivencia en función del cuidado de la vida de las otras personas, que tiene un valor incluso mayor que la propia, que hay que arriesgar precisamente para ese cuidado. Ningún sentido tiene la propia vida a no ser que ella se venda al poder con todas las consecuencias, si no es en compañía de los otros. La vida de los otros está primero. Y en la supervivencia de los otros se abre como algo primigenio la condición ética de la existencia. Y eso es lo que le da fuerza a la vergüenza. La vergüenza significa la conciencia aguda del servicio de la supervivencia al cuidado de la vida de los otros. La vergüenza es una fuerza activa, es un dinamizador, es un desencadenante. Sin ella caemos en la desvergüenza, que considera fútil toda vida a no ser que se ponga al servicio del mantenimiento de la propia, que no es otra cosa que el horror del poder. Quiero acercarme con ustedes al decir de este poema. En este poema recuerda Primo Levi a un superviviente magistralmente descrito por el poeta romántico inglés Coleridge. En un poema que se llama La rima del viejo marino, del viejo marinero. En ese extraordinario poema rimado, Coleridge cuenta de un viejo marinero que está parado en la puerta de ingreso a un matrimonio y que se afana en detener a las personas que van ingresando a esa fiesta matrimonial para contarles su historia, para dar testimonio de una experiencia vivida crucial. Es la historia de su vida, lo que está en el corazón de ella. Y claro, se encuentra con aquello que es lo más común y es la displicencia, el enojo, la indiferencia o la prisa, que hace imposible detenerse a escuchar ese relato hasta que el marinero logra el favor de la atención de un hombre que llega a esa boda y que curiosamente va a ser el padrino de bodas o uno de ellos.
y logra apartarlo del ingreso y aquietarlo y sujetarlo a su relato. El interlocutor se va embriagando con la narración y todo el poema a lo que se dedica es precisamente a recrear esa narración o hacerla palpable y audible. Hacia el final de esa narración está el primer verso de este poema. La narración es tan fuerte y tan extraordinaria que merece la atención de ustedes y su lectura. Encuentra este verso: desde entonces a una hora incierta. La hora incierta a la que se refiere Coleridge en el personaje del marinero y que atrae fascinante a Elias Canetti, perdón, a Primo Levi, es la hora esta en que a posteriori los recuerdos del lager se agolpan y producen un estremecimiento que los hace actuales. La incertidumbre del momento acentúa ese carácter de subitaneidad del recuerdo que trae y vivifica lo acontecido y que gracias a él pasa de nuevo con una realidad intensificada o acrecentada. No lo preparo, no me pongo a fabricarlo, sino que de tanto en tanto, muy seguramente con relativa bastante frecuencia, ese mundo vuelve y es como si estuviera de nuevo allí. ¿Se acuerdan que les dije que al final de la tregua Primo Levi habla de un sueño que envuelve a otro sueño? El sueño envuelto es el de la vida cotidiana, el de la vida del que regresó, del superviviente, y el que envuelve es el de aquella otra vida que termina siendo la auténtica vida, que se lo chupa todo, que se lo traga todo, razón por la cual no es precisamente algo placentero, porque se trata de la rememoración de lo más doloroso, de aquello que incluso toda la fabulación de la memoria intenta conjurar, mantener alejado, cubierto, apartado, en el velo del olvido. Pero es un recuerdo tan intenso, tan vivo. Quizás lo que merece llamarse vida sea precisamente eso, que franquea todas las barreras y traspasa todos los obstáculos para hacerse presente, como quizás no es presente nada distinto a él, con una presencia obsesiva, obstinada, con una luz cada vez más aguda. Porque si bien hay una parte del recuerdo que se va apagando y que se va debilitando, hay una especie de núcleo del recuerdo, ese que está anclado en la pesadilla, en la pesadumbre, en la pesadez, que vuelve siempre con la misma luz, pero más penetrante, más perforadora. Y desde entonces a una hora incierta. Y es como si el superviviente dijera: precisamente la vergüenza es la puerta o la rendija por la que entra esa luz. El que no siente vergüenza vive en una casa tapiada, sin puertas ni ventanas, sin resquicios. Vive en una especie de luz artificial por la que no entra el rayo moral o la luz solar moral de la conciencia aguda que nunca se calma. Porque el asalto del recuerdo es un reto, no es un éxtasis.
El recuerdo viene, pregunta, taladra, problematiza la vida y llama a la lealtad con algo, a la recuperación de algo, a la protección de algo, que precisamente en lo recordado se hizo patente hasta qué punto puede ser pisoteado. Desde entonces a una incierta hora. Y lo que viene a continuación en el poema es que lo que vuelve con el recuerdo es la pena, la desgracia, el sufrimiento, padecido y no acordado allá, pero que en su volver nos encuentra más inermes, más atentos, más predispuestos y dispuestos. El dolor regresa con todo el sentido de la pena. Ese dolor sin sentido, inhumano hasta el núcleo, regresa y sacude todos los cimientos de lo humano en nosotros. La vergüenza es un dique de separación entre la inhumanidad del dolor y la capacidad humana para darle sentido al dolor, para intentar entenderlo y quizás enmendar algo en nosotros, sino para curar el dolor es incurable, para prevenir eventuales futuros destrozos. Es como una especie de malla moral, la vergüenza. Por esa malla pasa el dolor intacto, pero en ese pasar hay como una especie de capacidad preventiva y potencia transformadora. Tenemos que aprender algo de esto. El dolor es un maestro. No querríamos aprender en base al dolor extremo. Es un dolor que no está hecho a la medida del hombre. Ahora que se dio, tiene que servirnos. Tenemos que dotarlo de capacidad preventiva, de ingenio protector, porque el dolor nos habla. Ese dolor que nos envolvió casi nos destruyó por artera, mano ajena. Tiene que estar a nuestra altura, nosotros a la altura de él. Y tenemos que descifrarnos en él, en el recuerdo de él. Escenificarlo de nuevo en la memoria. Ahora que volvió, toda la pena junta. El dolor es incompartible. El dolor nos singulariza, nos aísla, nos esencializa. El sentido del dolor nos comunica, o la comunicación del dolor da sentido. Pues si cada dolor y cada persona están envueltos en una especie de mónada, el recuerdo del dolor establece un vínculo entre un dolor y otro. No se suprime la diferencia, pero sí se establece una corriente de simpatía o de compasión. Solo el que ha sufrido algo semejante puede entender y sentir compasión y solidarizarse. Allá mientras sufríamos, cada cual estaba abandonado a su propio dolor y nadie entendía nada y nadie hacía nada por nadie. Ahora que comunicamos el dolor, que nos decimos el dolor, habrá algo más poderoso que narrar a alguien el dolor padecido. Viéndolo bien, cada cual es un testigo de su propio dolor, o tiene que llegar a serlo, valdría la pena que intentar llegar ahí y abrir sus labios, que fueron ateridos por el silencio latigante
de una mano viciosa, de una mano capciosa, para modular en las dulces palabras, en las consoladoras palabras de la conversación, la posibilidad de compartir el dolor, o la huella del dolor, o la resonancia del dolor. Ese es el sentido que le atribuye Primo Levi en últimas al testimonio, la compasión del dolor, el compartir el dolor, el intentar entender la crueldad que lo causa entre varios, a fin de cuidarnos unos a otros y entre todos, cuidar nuestra condición de hombres, de la falange, de la inhumanidad y el dolor destructivo. Magnífica reserva moral la comunicación. A la comunicación le va a dedicar Primo Levi uno de los capítulos más bellos de su libro Los hundidos y los salvados, y va a decir sobre ella cosas definitivas. Pero en este punto concreto, la vergüenza no encierra, no captura, no enmudece, sino que es interlocutora. La vergüenza le da palabras al dolor. El que siente vergüenza se abre y cuenta. Y siente vergüenza ajena. Eso no significa una compasión por los verdugos. La compasión está reservada a las víctimas como uno. Uno espera que los verdugos sean juzgados por las instancias que corresponden y sufran el castigo que merece. Primo Levi no era particularmente afecto a establecer juicios. No porque no supiera quiénes son los responsables, lo supo, lo padeció. Y hace patente esa responsabilidad, así como muestra esa intención tan triste de ocultar la responsabilidad. Todos lo sabían y todos insisten en que no lo sabían a las claras. Y muchos apartaron la mirada y otros negaron y otros fueron indiferentes y otros cubrieron con razones piadosas el crimen que cometían. Hay una gran variedad de posturas en relación con la responsabilidad de los verdugos que Primo Levi hace completamente visibles. Él habla de la vergüenza entre las víctimas, la capacidad de sentir vergüenza. Es una capacidad, es una reserva. Y hay que educar el alma para la vergüenza. Por supuesto, Primo Levi sabe que se trata de una vergüenza preferiblemente no inhibitoria. Nunca se sabe. La vergüenza puede paralizar las potencias del alma y sumirlo a uno en la impotencia o en el fastidio o en el desánimo, en la dejadez, en el abandono. Es un sentimiento terriblemente duro, pero también es una reserva. La vergüenza establece el vínculo con la lucidez, y la lucidez es hermana de la caridad. Compadecerse para comparecer ante el dolor, y ante él buscar vías de esperanza o de libertad, o al menos de prevención de la repetición de la ignominia. Porque entre otras razones, y en eso Primo Levi es completamente claro, el peligro de la repetición está al acecho. Y si bien por momentos él pensó que iba a ser muy difícil que volviera a haber condiciones para que pasara eso, que pasó en los lagers del nacionalsocialismo, no deja de percibir signos absolutamente preocupantes que llenan el futuro de nubarrones y amenaza. Y digo la comunicación.
Sabemos ya la sensibilidad aguda de Primo Levi por el hecho de contar, que no fue una predisposición consciente o una disposición a hacer algo después de la liberación, sino que fue como una especie de incorporación súbita en una hora cierta. Eso empezó en el periodo final de la reclusión misma en el infierno de Auschwitz. Una necesidad prácticamente corporal de contar, de narrar, de ser oído. ¿Qué cosa más inquietante? Una de las potencias poéticas más fuertes de la obra de Primo Levi es precisamente esa fe incondicional en contar, en comunicarse, en compartir, que en el fondo es la confianza en la indestructibilidad humana. El hombre es una criatura que cuenta cuentos y fabula su vida y deposita su vida en la ilusión de otras vidas, en la invención de ellas, y sabe que todo cuento es la consonancia del que oye y del que cuenta, porque el que oye cuenta a su vez, en una especie de cadena de solidaridad. Los cuentos se van con el viento y la respiración y llenan acústicamente el aire que respiramos. Todo el aire que respiramos y nos garantiza estar con vida es un aire lleno de cuentos. Un aire ya masticado por la inteligencia que cuenta. Lo que cuenta es contar. El que no cuenta se hunde. El que no cuenta no va a vivir para contarlo. Quiero vivir para contarlo, necesito vivir para contar. Si no cuento, no vivo. Entonces el escritor se vuelve imperiosa necesidad de respiración compartida, entre dos, entre muchos. Y si uno no es oído, sufre. Es como una especie de intensificación del dolor, porque el dolor que no se cuenta hiere por segunda y por tercera vez. Se vuelve como una especie de nudo que corta la respiración. Y no hay nada peor que a uno no lo oigan. La misericordia de la escucha tiene que ser incondicional. Hay que oír al que tiene algo para contar. Y en realidad cada uno tiene algo para contar. Pues lo que está para ser contado es la propia vida. Y la escritura es una de las formas de contar la vida, no la única. Vivimos para contar. Lo que contamos no descuenta días, sino que cuenta en una cuenta inagotable de días, que ya no son los días exclusivamente de uno, sino de todos. Este poema, El superviviente, es una declaración de fe inmensa en el testimonio. Al mismo tiempo, una declaración acerca del peligro de que la cadena que constituye el testimonio, la cadena entre el testigo y los oyentes, se rompa, porque la ruptura de esa cadena es la ruptura del lazo de humanidad. El hombre es una criatura de comunicación abierta y el lenguaje es una maravillosa urdimbre para narrar incluso lo inenarrable. La desaparición inminente del hombre, la crueldad extrema con él, el asesinato de millones de hombres, eso no se puede contar, eso es inenarrable. Y muy seguramente cada historia empieza con la frase: lo que voy a contar no se puede narrar, no tengo palabras para decir eso. El que cuenta sabe de los límites de las palabras que cuentan,
del abismo que hay entre ciertas experiencias y la capacidad del lenguaje para decirlas. Con eso tenemos que contar. Y eso no debe inhibirnos, sino por el contrario, estimularnos a crear con el lenguaje esa cadena. Para eso son las palabras. Las palabras son salvavidas. En el naufragio del dolor, salvavidas. Y hay que buscar las palabras y saberlas tratar e irlas diciendo pausadamente o de manera entrecortada, a un ritmo febril o lento, de acuerdo a las estribaciones mismas de la narración. Y este poema, que habla de lo imprescindible que es contar, de la condición del escritor como testigo, de la necesidad de dar testimonio, de la doble vida que se abre como liberación de la vida que se padece, que crea una segunda vida que muy difícilmente logra liberarse de la primera, pero que al fin puede encontrar caminos hacia esa liberación. Está acompañado magistralmente, como si Primo Levi dijera: no me basta con dar testimonio de fe en las palabras y hablar de la necesidad del testimonio y todo lo otro, el elogio de la comunicación, sino que en este poema lo hago. Si soy un superviviente, necesariamente acojo mi obligación de testigo. No decirlo quemaría mi pecho, estremecería mi corazón. Si no encuentro a alguien que quiera escuchar, me desespero. Lo que le pasa al viejo marinero de Coleridge es que a medida que relata, va encontrando también el desanudamiento de los nudos de experiencia terribles que lo afligen y lo ahogan. Contar es un desahogo. Uno como que se desanuda y a la vez se desnuda y se ofrece y se calma y se sosiega y algo comprende. La comprensión, la palabra comprensión es una palabra hermosa porque es soportar la presión de lo indecible con otro. Uno nunca comprende solo. Para comprenderse y comprender, hay que aceptar el hecho de que uno está desdoblado y que hay otra persona y que todo empieza por esa otra persona. La madre es la escucha, la madre es el oído, la palabra narradora es el destello de esa maternidad, es la criaturidad de ella o el advenimiento de la criatura. El silencio es la madre de todo. Y la criatura llena de consideraciones a esa madre y llena de palabras el silencio. El silencio es el seno en el que brota la conversación y la inteligencia se llena de palabras. Y está ese aspecto que les señalo del poema como un destello de testimonio con rasgos increíblemente sobrios, precisos. Ni siquiera hay imágenes en el sentido de evocación de algo que no se ve, sino la maravillosa presencia de lo terrible. Y digo maravillosa en el sentido de es prácticamente un milagro que el poema sirva para que aparezca lo lejano por irresistible, aquello que hemos abandonado y quizás alejado férreamente porque nos tortura, pero la imagen llega en el poema como dulcificada, con una energía tenue, no menos intensa, pero sí como
dulcificada, rodeada como por una especie de gracia y de misteriosa ternura. Narrar lo terrible poéticamente exige un don de ternura, de consideración, una calidez, una tibieza, una especie de extraño e inaudito consuelo. La poesía es consoladora en eso. Dice lo terrible, sin dejar una sensación de aplastante pesadez, sino por el contrario, con una extraña ligereza, con una liviandad súbita, que no aminora el dolor, pero sí lo transfigura. Las imágenes que emplea aquí, o las expresiones que emplea aquí Primo Levi son del todo preciosas por lo directas. Primero, los rostros de los hermanos que padecieron con él. La lividez de cada mañana en esos rostros. El extraño y misterioso color de esas pieles. No hay aquí ninguna sublimación del color de la piel. Las pieles son lívidas y como vacías de sangre. Pieles completamente sufridoras, demacradas, pálidas. Y después lo grisáceo de esas caras, tocadas por el polvo y por el cemento, y que se van borrando y confundiendo con la bruma permanente, con la niebla terrible del paisaje extranjero, del paisaje del extremo dolor, del paisaje polaco. Primo Levi da testimonio de algo que a él lo conmovió y en lo que prestó particular atención, y era sus compañeros de infortunio mientras dormían. Esa imagen. Ya de por sí, ver dormir a otra persona es estremecedor, uno siente vergüenza, como si estuviera, digamos, como invadiendo un terreno de gran intimidad. Ver dormir a otra persona puede ser el deleite más grande, es mucho más fuerte que el deleite del amor. El mejor amor está en el gozo de haber dormido al ser amado. Y por supuesto no es este el caso, pero sí la imagen taladrante de ver dormir al compañero, asistir a sus gestos, a sus movimientos, a su inmovilidad, a las sombras que pasan por su cara. La turbiedad de ese sueño, la pesadez, la intranquilidad. Un sueño que no repara, un sueño que no descansa. Y de pronto, los sonidos de la mandíbula que muerde alimentos que no existen, alimentos soñados, porque el hambre entra hasta el sueño y duerme con él. Y ni se diga la sed. No hay agua que entre a la sed del dormido. En el sueño, la criatura está inerme ante el hambre y la sed, quizá más inerme que cuando está despierto. No hay ninguna manera de engañar el hambre, y mucho menos la sed. La sed era una locura. El hambre se puede distraer por momentos, la sed no. La sed es la experiencia límite, es la experiencia extrema. Y algunos de los momentos más desgarradores de esta literatura de la catástrofe está en aquellos que supieron hablar de la sed. Ahora me acuerdo de ti, Camilo, uno de los jóvenes que asiste al curso y que un día, con una mirada completamente tocada por la inquietud y la necesidad, me dijiste, yo quiero estudiar la sed en esa escritura.
y yo te manifesté que era completamente rica la idea. Y en verdad ahora te lo reitero y se lo reitero, el hambre y la sed y el sueño, pero sobre todo la sed. ¿Hasta dónde pueden llegar unos hombres a dañar a otros hombres? Privar al hombre del agua, separar al hombre del agua, condenar al hombre a la carencia del agua, matarlo de sed. Con razón la sed se usa tanto en la poesía, pero los poetas no saben a lo que se comprometen. Y el hombre supo de sí hasta el límite extremo cuando descubrió por la vía de estos testimonios lo que había llegado a ser para tantos hombres la sed. Y el tercer momento de este poema es un momento también muy movido por la vergüenza y que despierta una enorme ternura en relación con el compromiso del testigo, poeta, que da testimonio, que trata de salvar su responsabilidad diciendo: yo no hurté tu pan, no bebí tu agua, nunca atenté contra tu vida, pues nadie ha muerto por mi mano. Y ahora que volvisteis tal vez a reclamarme algo, y que yo estaba preparado desde mi vergüenza para recibir ese reclamo, os digo: volved al lugar desde el que viniste, retiraos de nuevo. Estoy luchando contra esta vergüenza de usurpar y vivir una vida ajena. Quisiera que me dierais indulgencia en relación a ese sentimiento terrible de culpa, porque quiero seguir vivo y respirando, y quiero seguir comiendo, durmiendo y bebiendo y vistiendo paños. Muchas gracias.